Buenos días a todos los que nos acompañan en este nuevo episodio de Escuela Ciudadana, un espacio de la veeduría distrital en el cual el veedor Guillermo Rivera tiene conversaciones con expertos en diferentes temas acerca de situaciones de coyuntura y de temas que son transversales e importantes para la ciudad y para la ciudadanía. Hoy nos acompaña Olga Albornoz, quien es psiquiatra comunitaria y una de las personas que más sabe de comportamientos colectivos y que entiende cómo funcionan las lógicas colectivas frente a situaciones que como esta de la pandemia son inesperadas. Entonces, bienvenida Olga a este espacio. Mil gracias por estar en la Escuela Ciudadana de la Veeduría Distrital. No, Laritza, por supuesto era un deber y es un placer estar con ustedes. Y por supuesto, gracias Olga, nos acompaña también el veedor distrital. Bienvenido, veedor. Hola Larisa, un gusto estar aquí. Muchas gracias Olga por acompañarnos en este conversatorio. El tema que hoy abordaremos es realmente de la mayor importancia para sortear estos difíciles momentos por los que estamos atravesando. Bueno, quisiera arrancar preguntándoles a ustedes frente al tema de salud mental, ¿cómo se puede abordar o cómo han visto el abordaje que han hecho diferentes autoridades en el país frente al tema de salud mental, incluso en el mundo, puesto que existe la percepción generalizada de que este tema no es una prioridad? De hecho, ayer se pronunció el presidente de la Organización Mundial de la Salud diciendo que la pandemia todavía no tenía fechas claras de límite, pero en ningún momento hay alusiones a la sanidad mental de la gente, a lo que pasa por su cabeza. Quería preguntarles sobre cómo han visto ese tema en el país, por ejemplo, y por supuesto en la ciudad, cómo se está manejando ese tema de la salud mental y cuál es su percepción sobre la política pública al respecto, Olga. Bueno, primero es interesante saber qué es salud mental, porque todo el mundo piensa que salud mental es ausencia de enfermedad mental, y eso no es así. Hay gente con enfermedad mental mayor que tiene salud mental, y ahorita se los digo, y hay gente sin enfermedad mental mayor que no tiene salud mental. La salud mental es un estado de equilibrio entre la persona y su entorno sociocultural. Ahí va, ¿sí? Y que pueda garantizar su participación efectiva en lo laboral, en lo estudiantil, en lo intelectual y lo relacional. Entonces aquí hay varios puntos que estamos con serios problemas, como ustedes verán. Obviamente, esta pandemia, a mi modo, tiene 3 pilares que hay que proteger. La salud como tal, la salud física, por el riesgo de la pandemia y el COVID. La parte económica y no menos importante, ¿sí? Sino tal vez muy importante, el otro pilar es la salud mental de las personas. Esta, a mi modo de ver, ha estado supremamente descuidada, supremamente descuidada. Nos hemos preocupado por salvar la economía, por preparar a la gente, porque la gente no se muera, pero ¿cómo vamos a quedar? La parte que integra todo esto no le han puesto mayor atención y menos en los grupos más vulnerables para tener falta de salud mental. Aún menos. Si ustedes ven los estudios que se han hecho, son muy pocos. No contemplan niños ni adolescentes, que son las poblaciones más vulnerables que se han detectado, son niños, adolescentes y mujeres, ¿sí? Y en estos no se ha hecho absolutamente nada por mantener, ni hay estudios, los estudios que uno puede conseguir son estudios internacionales, no de nosotros. Nosotros somos un complejo sociocultural muy distinto y muy diverso, ¿sí? Entonces, esta parte me parece que es supremamente grave, porque ¿cómo vamos a salir? Acuérdense de una cosa, los más resistentes son los mayores de 50 años porque ya han vivido una vida, porque ya tienen experiencia, porque tienen paciencia. Definición de paciencia, buscar algo que hacer mientras, ¿ok? Eso es una definición de paciencia.
Pero el niño de ayer o el adolescente de ayer no es el adolescente de mañana. De mañana estoy hablando de mañana, no del mañana, sino de mañana. Y lo que se haga mal hoy repercutirá mañana. Me gustaría que ustedes me dijeran, pues yo no he visto ningún estudio, ningún acercamiento de salud mental, nada que se maneje, ningún estudio, y menos cuando ya vamos a llegar al famoso, o sabremos cómo vamos a llegar al famoso pico. El adulto mayor acepta lo inesperado, el adulto mayor tiene paciencia y sabe adaptarse. Los chiquitos, no. Y un dato que me pareció curioso en las encuestas, el 52% de las mujeres tienen personas a su cargo, 52%, mientras que los hombres solo el 42%. Somos un país de mujeres cabeza de hogar. Una de las áreas donde es más vulnerable la salud mental. Gracias, Olga. Veedor, y desde la veeduría como ente de control preventivo de la ciudad, ¿cómo se ha concebido el acercamiento al tema de salud mental? ¿Y qué puede ver usted en Bogotá? Yo tengo una impresión muy parecida a la que plantea Olga, y he venido diciéndolo semanas atrás. Se han planteado dos prioridades, tanto desde el gobierno nacional como desde el gobierno distrital, que son básicamente la atención de la salud física a propósito del COVID, es decir, cómo preparar mejor las IPS, más testeos, toda una pedagogía sobre los comportamientos que los ciudadanos debemos adoptar para evitar el contagio, la ampliación de la oferta de unidades de cuidado intensivo, y ahí hay una, digamos, una priorización y una inversión importante. Y la segunda priorización e inversión importante tiene que ver con la política de mitigación de la pobreza en la que están quedando muchos ciudadanos, y digo la pobreza económica, en la que están quedando muchos ciudadanos por cuenta de la ausencia de ingresos como consecuencia del COVID. Entonces hay, digamos, como dos líneas prioritarias que van en paralelo. Desde el primer día se habló de la necesidad de prevenir el contagio, de aplanar la curva para ganar tiempo y mejorar la oferta en la prestación de servicios de salud, y ahí, en el mismo momento en que se hizo ese anuncio, se empezaron también a hacer los anuncios en materia de política económica y social, los programas de subsidio, los programas de solidaridad. La que me parece ha estado al margen o no en el mismo nivel de importancia de estas dos es la salud mental. Y esa salud mental, como bien lo señala Olga, desafortunadamente pues, tiene un nivel de entendimiento, yo diría precario en la mayoría de los ciudadanos. Por problemas de salud mental, simple y llanamente se asocian graves enfermedades mentales y no las dificultades que pueden vivir los ciudadanos por cuenta de un cambio abrupto en su estilo de vida. Y ya las encuestas y los estudios lo están revelando, el nivel de violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, entre otras. Luego, lo que me parece es que a la salud mental debería dársele la misma prioridad que la atención en salud frente al COVID, que la política social y económica para mitigar la pobreza y para poder paliar las dificultades que están viviendo aquellos que han perdido o han disminuido sus ingresos en razón de la pandemia. Y esa política de salud mental debería ir en paralelo y con el mismo nivel de prioridad. A mí hay detalles que me preocupan mucho y aquí seguramente estaré en minoría, quizás no aquí en este panel, pero sí ante la ciudadanía. Y es que FECODE, por ejemplo, se manifestó en contra de la reapertura de los colegios. Al parecer, la mayoría de los padres de familia, tanto de colegios públicos como privados,
también se manifestaron en contra de la reapertura de colegios. La Asociación de Colegios Privados, o una de las asociaciones de colegios privados, también hizo lo propio. Y claramente están pensando solamente en los riesgos del COVID, que por supuesto son riesgos que están ahí. Es legítimo tener esa preocupación, pero creo que en su valoración, en su reflexión, no están teniendo con suficiente importancia el elemento de juicio de la salud mental. Voy aquí a contar algo como padre de familia. Con mi esposa ayer estábamos justamente hablando de la necesidad de que si el colegio toma la decisión, como al parecer va a ocurrir, de mantener la virtualidad a partir de agosto, lo que nos va a corresponder a nosotros como padres de familia es conversarnos con otros padres de familia y hacer un esfuerzo para que los fines de semana tengan alguna posibilidad de encuentro entre amigos, los niños, obviamente adoptando todas las medidas de bioseguridad, porque desafortunadamente los niños desafortunadamente los niños no tienen esa paciencia de la que habla Olga, que tenemos los mayores de 50 años. Los niños en su formación necesitan la interacción, necesitan el diálogo. Si antes estábamos preocupados porque los niños ocupaban buena parte del tiempo ante las pantallas de los computadores, de los teléfonos, calculen ahora si es que realmente no tienen opción distinta que la pantalla. Así es, yo creo que este tema desde la perspectiva de la paternidad también tiene unas implicaciones que son mucho más complejas, y ese tema que planteaba Olga de las mujeres cabezas de familia, que en la ciudad es un porcentaje muy parecido al nacional, pues también implicaría entonces discursos diferenciales de género, en parte también porque las mujeres están asumiendo parte de esa economía del cuidado y de ese tema que tiene que ver con el cuidado a la colectividad. Las labores de enfermería en su mayoría son provistas por mujeres, las labores de atención en muchas áreas. ¿Cómo podría pensarse un enfoque diferencial en términos de salud mental y de conciencia colectiva frente a los asuntos de género, Olga? Los asuntos de género son bien importantes porque la mujer no solo es en nuestro país un país de mujeres cabeza de hogar, sino fuera de ser cabeza de hogar son mamás, son hijas, tienen una cantidad de labores mucho más extenuantes. Es más, en las encuestas que mira uno, ¿hay mayor afección en mujeres? Sí, hay mayor afección de salud mental en mujeres. También las mujeres sabemos por nuestra condición que es mejor contarlo, ¿sí? Los hombres se lo guardan más, pero está mucho más comprometido el área femenina en la salud mental. Y ni se diga el área femenina de trabajadores de salud mental. Sí, de trabajadores de la salud, no de salud mental. Las mujeres están sobrecargadas y muy cansadas, ¿sí? Muy cansadas y desesperanzadas, y todo lo que se describe en síntomas nos lleva a un sitio. Están muy ansiosas. Están muy ansiosas. Así que calcule también usted una mamá ansiosa criando niños ansiosos. Una mamá que tiene que estar en teletrabajo o en lo que sea, cuidando a un niño de 5 años ante una pantalla de un computador, si existe la pantalla del computador. Un colegio presionando por hacer un currículum con un problema muy especial. Y ahora voy a la parte de la educación. Nosotros no estábamos entrenados ni lejanamente, no por conexión, sino en pedagogía digital, ni lejanamente. Una cosa es un acompañamiento digital y otra cosa es un aula virtual. Muy pocas universidades estoy hablando, ni siquiera estoy hablando de bachillerato, en primaria y mucho menos preescolar, donde parece que esto todavía no está inventado, el manejo de los niños académicamente. Esto se convirtió en otro ayudante del estrés familiar, ¿sí? Esta situación. Estoy hablando en caso de que la conectividad funcionase, ¿sí? La mujer está súper trabajando y además está
fuera súper trabajando, asumiendo una cantidad de culpas que no son de ella, ¿sí? De cosas que no podemos hacer porque no nos podemos duplicar. La mujer es la que más, por ejemplo, una de las causas de falta de salud mental es los trastornos psicosomáticos. Las cefaleas, las gastritis, los dolores musculares, y en las encuestas dicen que esto se ha disminuido. Pues no se ha disminuido, lo que pasa es que usted por una gastritis trata de no ir al hospital porque ahí hay COVID, o por una cefalea trata de no ir al hospital, pero los trastornos psicosomáticos en el Petit Comité que uno maneja están aumentando muchísimo. Todo esto es ansiedad. Las mujeres reportan una cuestión: si yo entro en ansiedad o en depresión, ¿sí? ¿Quién va a ver por este grupo de gente que yo tengo que ver? ¿Sí? La parte fundamental, hay que hacer una parte de género, obviamente, porque hay que hacer grupos de las poblaciones más vulnerables, que es mujeres, niños, adolescentes. ¿Y cómo hacerlo? Pues sí, sí hay maneras de hacerlo. Nosotros tenemos que tener acomodaciones socioculturales, ¿sí? Mucho, a ver, les pongo un ejemplo, mucha pelea porque los costeños no cumplen la cuarentena. Yo quiero preguntar, si usted vive a 40 grados centígrados con 10 personas en una casa de 40 metros cuadrados, ¿es factible no salir a la calle? ¿Sí? Entonces, deberíamos saber pequeñas restricciones en cuarentena, por pequeños grupos, por bloques pequeños, y como dice el señor Vedor, tiene toda la razón. Los niños están estallando, los niños necesitan por especie contacto social, visual y personal con su grupo etario, etarios de edad. No es tan fácil decirle, mírate por Zoom, mírate por eso. No es tan fácil, es que es parte de su desarrollo socioemocional y su desarrollo como especie. Es como decirle, a ver, yo le explico, decirle a un miquito tití, no te subas al árbol, ¿sí? No podemos, somos humanos. A esto le falta estudio de socioantropología para que nos conozcamos más y veamos soluciones que se adapten a nuestra cultura y microcultura. Vedor, usted también ha trabajado este tema de las nuevas masculinidades y un poco la reflexión frente al rol de la mujer en la ciudad y de qué manera, desde la construcción de unas nuevas narrativas de lo que implica ser hombre en un país como el nuestro, con esas profundas inequidades de género, pueden construirse mejores políticas públicas frente a coyunturas como las actuales. ¿Usted cómo ve ese tema? Nosotros hemos manifestado la preocupación que revelan las encuestas que hemos conocido en los últimos meses. La violencia contra la mujer se ha incrementado. Además, en esta crisis la mujer está soportando una mayor carga laboral en el hogar. El hecho de que sus parejas estén en sus casas no ha significado un equilibrio de la carga laboral en el hogar, por el contrario, lo que ha significado es un incremento de la misma para la mujer. También se ha incrementado la violencia contra la mujer. La línea púrpura está registrando un mayor número de llamadas. Los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de la Mujer por disponer de personal en algunos lugares como supermercados para que las mujeres denuncien también está dando cuenta de ese aumento de la violencia contra la mujer. Luego, nos parece que todos estos esfuerzos que se están haciendo en materia de denuncia, en materia de judicialización de casos, serán siempre insuficientes si no hay una transformación cultural. Y la misma tiene que surgir de los hombres. Tiene que surgir con una nueva masculinidad, con una nueva manera de entender la relación entre hombres y mujeres, con un deseo genuino de superar ese modelo patriarcal que es el que ha imperado durante siglos. Y eso pues, requiere de un esfuerzo, digamos, cultural, que es el que queremos promover desde la veeduría distrital. A nosotros nos parece que esta es digamos, una buena oportunidad para plantearlo, para llevarlo a la práctica
Y en eso estamos, porque, repito, no se trata solamente de fortalecer la denuncia, de estar atentos a la judicialización eficaz de los casos, que desde luego eso es importante y hay que continuar en esa lucha, pero siempre la respuesta judicial, la respuesta del derecho penal será insuficiente si no hay una transformación de tipo cultural. Y en eso queremos insistir desde la veeduría distrital. De hecho, ya lo hemos venido haciendo, pero uno de los aspectos en los que quisiera yo que nos recordaran después del año 2024 es que esta veeduría hizo un gran esfuerzo por la construcción de una nueva narrativa de masculinidades en la ciudad de Bogotá. Hay un tema que me parece preocupante y que lo planteaba Olga antes de que comenzáramos a grabar este programa y que lo ha planteado en las discusiones que hemos tenido con la veeduría también para avanzar en el tema de salud mental, y es el tema de la comunicación. Es decir, uno ve que la comunicación está pública, está profundamente ligada a cuántos respiradores hay, a cuántos muertos hubo en el día o cuántas personas se contagiaron. Pero que la comunicación pública es inclemente y hasta cierto punto salvaje con las personas que tienen alguna condición de salud mental o que podrían desarrollarla. Es decir, cuando sale el presidente de la OMS a decir esto va a ser largo, o el presidente del país a decir esto durará hasta diciembre, o cuando se enfatizan ciertos aspectos que están ligados a la desesperanza más que a los buenos comportamientos, a pesar de que Bogotá es una ciudad que ha tenido buenos comportamientos ciudadanos frente a la pandemia, pues es posible que se disparen ciertas dolencias en materia de salud mental. ¿Cómo estás viendo, Olga, tú el tema de salud pública frente al abordaje desde la perspectiva de comunicación? A los medios. De los medios y del discurso. Yo quisiera volver un poquito atrás. Sí, yo quisiera volver un poquito atrás a la nueva masculinidad. ¿Sí? Obviamente el señor Vedor está protegiendo su género y yo quiero proteger el mío en el sentido de hay que cambiar también la nueva feminidad, ¿sí? Nosotros no somos víctimas de nada, si no permitimos que nos hagan víctimas. Nosotros, como vemos, sostenemos casi que la economía del país, nosotros funcionamos independientemente, entonces no necesitamos dejarnos victimizar ni pensar que somos más débiles que nadie. Tenemos nuestra manera. A las mujeres hay que educarlas también para decir hasta aquí llegas, ¿sí? Y como yo sé sumar y restar, yo sostengo mi casa, yo soy capaz de ser papá y mamá. Había un proverbio que era persa que decía, la mujer es capaz de ser papá y mamá. El hombre, quién sabe, ¿sí? Pero hay que fortalecer, no la pobre víctima, la que va y se queja, la que aparece con el ojo morado. No, señora, ¿sí? Usted es poderosa también. Muy femenina, señora, muy femenina, pero poderosa. Bueno, por el otro lado, ¿sí? Por el otro lado, los medios de comunicación. Hasta un tema que trataste tú al final de la pregunta, yo encontré que todo era negativo, absolutamente negativo. El imperio del miedo, ¿sí? Una de las cosas que tiene nuestra población y que se ha detectado es miedo, pero todos los medios de comunicación hablan del miedo, de la infección, de chiquitos. El chiquito, miedo a que sus papás salgan con guantes y tapaboca y no vuelvan. El adolescente llega y dice, ¿qué tal que yo mate a mi abuelo? ¿Sí? Porque ellos son inmunes, ¿no? Ellos creen, los adolescentes creen que son inmunes, ¿no? A todo en la vida, ¿sí? Entonces, es una situación de el miedo, cuando usted tiene un miedo que no puede manejarse, se vuelve rabia. Y cuando estamos en rabia, nos volvemos disruptivos, no funcionamos, ¿sí? Hacemos exactamente lo contrario. Entonces, por ejemplo, el abordaje último que vi fue, lo hicieron bien, están protegiéndose, esto está mejorando por ustedes. Siempre la humanidad ha funcionado con señales positivas, pero no con negativas. ¿Cómo pasa? De pasar a cuenta, además con una información que no está bien estructurada porque no dicen lo que es.
hay una cosa que yo siempre, no sé, tú eres la especialista en comunicación, que los mismos que dan la noticia comenten, ¿sí? Y comenten negativamente, todo es negativo, todo es malo, y después de pasar de cuánto COVID, cuánta unidad de cuidado intensivo, que creen que una unidad de cuidado intensivo es un respirador. No, señor, es una cosa mucho más compleja que un respirador, ¿sí? Pasan las noticias económicas de cómo nos estamos realmente hundiendo. No, hay que ver qué estamos haciendo bien, qué se felicita y qué se debe apoyar para que la gente tome conductas positivas. Hay que buscar hasta dónde puede llegar la gente, ¿sí? Hasta dónde. Es que hay cosas que, por más que sean epidemiológicamente perfectas, no son coherentes ni con nuestra cultura ni con nuestra especie. Entonces, buscar alternativas que sean coherentes, que existen, ¿sí? Existen. Porque, o si no, no vamos a funcionar. El reforzamiento negativo trae rabia, y la rabia trae el no querer hacer las cosas. Sentirse regañado todo el tiempo, regañado, pero cualquier cosa, está regañado, no haces, hazlo, sino, miércoles, qué bien te pusiste el tapabocas, qué bien te lavaste las manos. No, eso no es así, o sea, lávese las manos bien, así no se pone el tapabocas, no se monte en tal parte, no salude, no. No, condicionamientos, y saber que funcionamos mucho los humanos a premios, ¿sí? Premios. No estoy hablando de que el premio sea la lotería, premios, ¿sí? Cómo hacer una comunidad que se cuidó, qué hacer, todas estas cosas, y ser ejemplo de algo es muy importante. La primera vez que yo vi señalamientos positivos de qué bien lo ha hecho, gracias, fue hace muy poco, y creo que fue ayer o antier, no más. Desde la veeduría se ha impulsado el tema de cultura ciudadana, tratando de reivindicar esos comportamientos positivos que señala Olga, en parte porque las encuestas en la ciudad demuestran que el 98% de la gente se está poniendo el tapabocas. Esa es una cifra exagerada comparativamente con otras ciudades y que refleja un buen comportamiento. ¿Cómo incorporar ese enfoque de cultura ciudadana veedor sin echarle la responsabilidad a todo el ciudadano? Es decir, el ciudadano tampoco tiene la responsabilidad de que el sistema de salud tenga sus complejidades, de que en algunos lugares sea deficiente la prestación del servicio, pero ¿cómo plantear ese tema de la responsabilidad sin echarle la culpa a la ciudadanía de enfermarse? Veedor. En primer lugar, yo quiero aclarar algo que no sé si fue una mala expresión mía o una inadecuada expresión mía frente a algo que dijo Olga. Yo no estoy defendiendo mi género. Al contrario, yo lo que estoy es planteando una transformación de mi género. Porque claramente mi género es el responsable de la violencia contra la mujer. Mi género es el responsable de la sobrecarga laboral que tienen las mujeres en el hogar. Y por esa razón lo que creo es que hay que plantear es una transformación de la actitud del género masculino. Y la idea y la narrativa de las nuevas masculinidades parte de la base justamente de transformarlo. Si no logramos transformarlo, por más esfuerzos que se hagan en materia de investigación, de denuncia y de judicialización, pues va a ser muy difícil que se proscriba esa violencia contra la mujer y esa inequidad claramente existente hoy. Frente a la cultura ciudadana... Señor veedor, es que hay que hacer mujeres, no mujercitas, ¿sí me entiende? También, No, por el otro lado. Yo la entiendo perfectamente, Olga, pero precisamente me refería era a la transformación de mi género. No he querido ir más allá en mi respuesta, digamos, en mi expresión. No, yo le entendí claro. Vale, bueno, frente a la cultura ciudadana, lo que creo es que los ciudadanos han hecho un gran esfuerzo. Yo estoy un poco en desacuerdo con quienes han dicho que es que los ciudadanos son indisciplinados, que los ciudadanos no quieren acoger.
las orientaciones que se han planteado en términos del comportamiento que deben asumir para prevenir el contagio. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos en Bogotá y en el país han sido realmente muy responsables, no solamente en el uso del tapabocas, sino también en los otros comportamientos que desde que esta situación empezó se han sugerido. Por supuesto que hay que incrementar los mensajes, me parece que es necesario que esa, digamos, esa conciencia colectiva sea mucho más sólida, mucho más fuerte, y en eso no podemos descansar. Y me parece que ese sigue siendo el camino. Es que no, es un poco lo que me parece es que las cifras nos asustan y las cifras frente al contagio y frente al número de muertos, lo que generan en algunos sectores de la población es una especie, digamos, de frustración porque sienten que han hecho un esfuerzo y los resultados indican que el contagio está creciendo. Pero también hay que entender que se están haciendo un mayor número de pruebas. Hay que entender que hay un virus circulando en nuestra sociedad y que por más esfuerzos que hagamos, llevar ese número de contagios a cero en un tiempo corto, pues va a ser realmente imposible. Entonces me parece que lo que hay que evitar es que el ciudadano se frustre, porque si al ciudadano se le entrega toda la responsabilidad, si además se le dice al ciudadano que todo ese esfuerzo es para aplanar la curva, pero resulta que la curva sigue creciendo, pues también hay que contarle al ciudadano, o es importante, digamos, contextualizarlo, y es que, claro, esa curva a lo mejor estaba creciendo desde hace mucho tiempo, pero no lo sabíamos. Y no lo sabíamos porque no hacíamos las pruebas suficientes. Hoy hacemos más pruebas. Hoy se están haciendo búsquedas activas. Lo que quiere decir es que se están haciendo testeos en zonas en donde se han identificado focos de contagio. Y entonces, claro, la curva crece. Porque me parece que lo peor que podría ocurrir es que el ciudadano se frustre y se canse de tomar las precauciones que está tomando. Y por el contrario, lo que hay es que estimularlo a que mantenga esos comportamientos, a que haya distanciamiento físico, a que haya uso del tapabocas, a que haya desinfección de las superficies, en fin, a que todos esos protocolos los sigamos adoptando. Yo sé porque también me pasa también, eso cansa, eso de llegar uno y abrir la puerta de la casa, desinfectar con alcohol la suela de los zapatos y desinfectar la billetera y desinfectar las llaves y enseguida el lavado de manos, pues mucho más riguroso que el lavado de manos que durante el día uno por fuera de la casa ha estado haciendo. Todo, digamos, ese protocolo que es adicional al que teníamos antes, cuando esto no existía, pues va generando agotamiento. Pero me parece que en gran medida que haya o no agotamiento de los ciudadanos depende también de los mensajes. Es un poco, si a mí me plantean una conducta para lograr un objetivo determinado y estoy acogiendo esa conducta, pero veo que el objetivo no se está logrando, pues lo que voy es quedándome con la idea de que de nada sirvió. Y aquí lo que hay que hacerle entender al ciudadano es que todos esos comportamientos sí han servido, que el hecho de que la curva siga creciendo no es necesariamente consecuencia de que no se estén asumiendo esos comportamientos. Hay otras razones por las cuales los registros de contagio claramente se evidencian creciendo. Entonces creo que hay que mantener un mensaje positivo, un mensaje de estímulo que en materia de cultura ciudadana es muy importante. Bueno, ya para Olga, no sé si vas a decir algo al respecto. Vale. Absolutamente cierto. Y otra cosa que no han tenido en cuenta es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje de cómo se les dice. Hay gente que piensa que llegar a la curva es ya salvarnos, es decir, entre más muertos sí, no se ha podido dar un mensaje, por ejemplo, lo que decía el señor veedor en este momento, tiene toda la razón. Se hacen más pruebas, se cogen poblaciones probables, pero no quiere decir o por mucho o por poco. Unos dicen, ay, tan poquitos, otros dicen, ay, no, tantísimos, ¿sí? No se ha sabido usar el lenguaje que le llegue a la población común y corriente que no tiene tantas nociones o ninguna de epidemiología. La epidemiología
es una ciencia que hay que manejar con mucho cuidado y hay gente epidemiológicamente apta para traducir a la población lo que se está diciendo. Y eso es muy importante, la traducción de un epidemiólogo que sepa decirle a la gente, mire, esto es así, esto es así, esto es así, estos son los riesgos, porque la gente no tiene por qué saber epidemiología. Y de alguna manera, pues esto tiene que ver también con la posibilidad de hacerle control preventivo a los temas de comunicación y control a los temas de comunicación, porque lo que uno no ve también es la posibilidad de que la ciudadanía tenga conciencia acerca de cómo se comunican las políticas públicas y las decisiones, y que falta también poner una lupa sobre eso. Es decir, la comunicación pública no es intuitiva, sino que también tiene que tener unos métodos y unos procesos en coyunturas como estas. Ya para cerrar, quisiera preguntarle a los dos, más allá de la pandemia, con la confianza de que algún día podamos salir de esto y que eventualmente pueda ser una anécdota, ¿qué elementos, Olga, son imprescindibles en la agenda de salud mental en una ciudad como Bogotá? A ver, conocer, para mí sería manejar y tener políticas para los niños, adolescentes, mujeres, también las mujeres. Cambiar un poquito la situación, ya los niños y los adolescentes no resisten esta situación, entonces hay que cambiar de situaciones. Por ejemplo, hacer la cuadra saludable, que controla la cuadra, que se puedan ver, que puedan hacer otras cosas, porque o si no, esto no va a funcionar. El manejo de los videojuegos, por ejemplo, buscar videojuegos para los niños que puedan ser gratis de alguna manera, y que sean de ayuda, que tengan que ver con esto, crear videojuegos que hablen del COVID, que ellos los puedan encontrar, utilizar el lenguaje de acuerdo con la población etaria, que es mujeres, niños, adolescentes. Los mayores muy poco usan, curiosamente, los mayores les gusta más comunicarse con sus familiares y todas las cosas que pegarse a redes. Buscar, solucionar ciertas películas, pero haciendo actividades grupales. La especie humana es competitiva, ¿sí? Entonces también buscar la sana competencia dentro de estas cosas y hacer núcleos más chiquitos que se protejan entre ellos. Es decir, la cuadra saludable, la cuadra sin COVID, toda la cosa, no la UPC, sino por cuadras, por manzanas, cosas de estas que tengan un control y tengan comunicación positiva respecto a lo que están haciendo. Y que se les revirtúe, es decir, que ellos conozcan qué están haciendo bien. Y la gente conozca qué está haciendo bien esta cuadra, esta manzana, pensaría yo. Veedor. Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por cambio del lenguaje, por ser innovativos o innovadores, perdón, en las políticas. Cuento, digamos, a manera de experiencia, algo que hicimos, tuvimos una reunión con la directora del IDRD y con la viceministra del Deporte. Un amigo me pidió que quería plantearles a ellas una propuesta de protocolos para poder reactivar en Bogotá el baloncesto. Y este amigo se inventó, digamos, una manera de lograr un entrenamiento colectivo, pero que a la vez es individual. Me explico. Digamos, un número de muchachos en un espacio en donde se juega baloncesto, un número de ellos y con una manera de practicar sin que haya contacto y manteniendo la distancia. Creo que muchas personas están pensando en reactivar actividades conservando o procurando pues que los protocolos se cumplan. Y a eso vale la pena, digamos, prestarle atención, vale la pena además apoyarlo, porque a veces siento que estamos muy cerrados en que unas cosas se pueden, otras cosas no se pueden, y en medio de esa psicorrigidez estamos frenando muchas posibilidades que van a tener un efecto muy positivo en la salud mental, sobre todo de los jóvenes y de los adolescentes. Por eso, quizás yo aquí
estoy hablando demasiado como padre de familia, pero tengo esa preocupación a la orden del día. Y también me parece que a veces el debate en los medios de comunicación y en las redes sociales se circunscribe a un elemento, y ese elemento no deja ver el todo. Por estos días, lo menciono como ejemplo, por estos días el debate es qué tantas unidades de cuidado intensivo adicionales Exacto. se han establecido en Bogotá o en las otras ciudades del país desde que empezaron las medidas de confinamiento. Y resulta que el único objetivo, el aplanamiento de la curva o la reducción de la velocidad de contagio no tenía como único objetivo ampliar la oferta de unidades de cuidado intensivo. Sin duda ese era un elemento importante, pero hay otros. Yo mencioné en un trino que publiqué hace un rato, por ejemplo, la preparación del personal de salud para atender una enfermedad que no conocían. Yo creo que hoy los médicos, las enfermeras, los enfermeros, hoy conocen más de esta enfermedad que lo que conocían el 15 de marzo cuando empezaron las medidas de confinamiento. Y todo este tiempo Total. en la que se ha reducido la velocidad del contagio les ha permitido a ellos conocer más la enfermedad. Otro elemento importante del que no se habla, se han mejorado en número los equipos de atención domiciliaria. Había un número muy reducido de equipos de atención domiciliaria cuando esto empezó. Hoy hay un número mayor. Luego, todas estas medidas, en sus resultados, hay que analizarlas con un todo, con un número importante de elementos de juicio y no con uno solo, porque es como un afán, digamos, de desacreditar o de acreditar a un sector o a otro, y eso no contribuye con el debate, y eso es lo que a mi modo de ver le genera a la ciudadanía es frustración. ¿Cómo así que no? Entonces, un ciudadano que no entiende de todos estos temas dice, ¿cómo así que a mí me encerraron 120 días y durante esos 120 días solamente tenemos 150 ventiladores adicionales? Perdí mi esfuerzo, cerré mi negocio, dejé de trabajar, dejé de producir, y los que tenían que hacer lo propio durante mi encierro no lo hicieron. Pero ese señor no sabe que hay un personal de salud mejor capacitado, que hay un número de equipos de atención domiciliaria mayor que aquel que había cuando iniciaron las medidas de confinamiento, y eso hay que contarlo, porque a la gente también hay que estimularla, al ciudadano hay que darle motivos para seguir en esta batalla que sin duda es de todos. Total. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Hay que mostrar qué hemos sacado de esto. Si nos ponemos pesimistas, las pequeñas ganancias de las grandes pérdidas, ni siquiera creo. Yo creo que esto es una ganancia en muchas cosas, en atención, en salud, en ser solidario con el otro, en pensar en que nos puede atacar lo que no vemos, en ver cómo reestructuramos una economía, que pues una economía que se dotee en 3 meses, pues no estoy hablando de Colombia, sino del mundo, no funciona. Es decir, que tenemos oportunidades de haber pensado en otras cosas fuera de eso, y que 6 meses más por fuera o 6 meses más por dentro no nos van a cambiar como persona, pero sí nos van a ayudar a ser mejores personas para el futuro. Eso es lo que hay que mostrarle a los niños en su lenguaje, a los adolescentes en su lenguaje, de acuerdo con la situación etaria, y ser positivos, porque la verdad es que de esta salimos, ¿sí? De esta salimos más rápido, más tarde, pero esto no es la debacle, esto no es el apocalipsis, y no se lo pintemos así, y menos a niños y adolescentes. Pues Olga, gracias por esa esperanza y ese cierre tan esperanzador en medio pues de las dificultades. Esperamos poder contar contigo en otra conversación, tal vez para el momento de la salida o el momento en que se acerque la superación de esta pandemia, que también va a ser un momento que tendrá sus complejidades en términos de política pública, comunicación, de salud mental. Y gracias por estar con nosotros. También, Vedor, muchas gracias. Y pues los esperamos a todos en el próximo programa de Escuela Ciudadana. Muchas gracias. Saludo a todos. Muchas gracias.